tomar asiento, por favor. Ahora sí preparemos nuestra mente y nuestro corazón y le damos el tiempo a nuestro hermano David, quien es el que trae la palabra del Señor. Good morning, brethren, and welcome to the house of the Lord. Bienvenidos, queridos hermanos, y buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. I thank the Lord for allowing us to be here once again together. Le doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente juntos. Thank the Lord for every day He gives us. Dámosle gracias a Dios por todos los días que está con nosotros. And especially we thank the Lord for His mercy, His faithfulness. Y especialmente le damos gracias a Dios por su misericordia y fidelidad hacia nosotros. Just as the song we just sang was, "Great is thy faithfulness." Porque el himno que acabamos de entonar es "Grande es tu fidelidad". And in opening we read from Lamentations chapter 3 verse 22 and 23. Y en la apertura de este servicio leímos en Lamentaciones 3, 23 y 22 y 23. And we'll read it again. Y lo vamos a leer nuevamente. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amen. Amén. I noticed in Spanish, the translation is mercies. He notado que en español la traducción dice misericordias. Because His mercies fail not, it says in Spanish. But in English, Porque it says sus because misericordias no han caído, dice en español. Pero en inglés it says thy compassions fail dice, not. tu compasión no ha decaído. And today we're going to speak about the compassion of Christ. Y hoy vamos a hablar en referencia a la compasión de Cristo. Last time I was here, I spoke about apathy in the Christian life, La última vez que estuve aquí hablé acerca de la apatía en la vida cristiana, which is really like an absence of emotion or an absence of interest and enthusiasm in our Christian lives. que en realidad es como decir que tiene uno la ausencia de emociones o de simpatía hacia la vida cristiana. And we spoke about how many times in our Christian life we can become indifferent to the spiritual Y things. también miramos cómo muchas veces en nuestra vida cristiana venimos a ser indiferentes a los servicios o a las cosas de Dios. But today we're going to speak about the opposite. Pero hoy vamos a hablar de lo opuesto. We'll speak of sympathy, Vamos a hablar de simpatía, empathy, empatía and ultimately how those two can lead to compassion. y al final cómo estos dos nos pueden llevar hacia la compasión. Now, sympathy is sharing the feelings of others. Ahora, la simpatía significa que compartes las alegrías de otros. Is acknowledging that the other person is going through something, an emotional Es struggle, reconocer perhaps. que alguien más está yendo a través de alguna situación. Examples of this is if you feel sorrow or you feel pain for someone else's misfortune. En otras palabras, pudiéramos decir que se puede sentir dolor y angustia por la situación de una tercera persona. But you don't fully understand their situation because you don't have a same or similar experience. Pero que en realidad no puedes completamente entender la situación que esta persona está pasando porque tú no tienes sus sentimientos ni su manera de pensar. For example, if there's a death in the family, like Por your ejemplo, father passed away, Si hay una muerte en la familia, como que si tu padre hubiese muerto, and naturally we say, I'm sorry for your loss. y en realidad nosotros venimos a decir, siento mucho la pérdida que tuviste. But if you still have your father, you don't really truly understand what they're going through. Pero si tu papá sigue viviendo, si tu padre todavía tiene vida, entonces verdaderamente no entiendes lo que esa persona está pasando. So you feel sympathy for them, but you don't really truly feel empathy. Así de que en realidad tienes simpatía por esa persona en su dolor, pero no tienes empatía hacia ella. We read in Romans chapter 12, verse 15. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 13. Paul states very clearly, rejoice with them that rejoice, and weep with them that weep. Romanos 12, 13, 12:15. 12, 15 dice: Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran.
So if we see somebody else that's in pain, Así de que podemos mirar que si alguien está en dolor, it should be in our hearts to spend a moment with them and weep with them. debería de estar en nuestros corazones, a pasar un tiempo con ellos y sentir el dolor que ellos sienten. Now, empathy is that one step closer. Y empatía significa que podemos estar un paso más cerca que esto. It is the ability to actually understand what the other person is feeling, Es la habilidad de verdaderamente entender en uno mismo lo que es los sentimientos de la tercera persona, because you've had a same or similar experience, porque tuviste la misma o una experiencia similar. or you have the ability, the skill to be able to put yourselves in their shoes. O tienes la habilidad de ponerte en sus zapatos. So not necessarily that you have the same experience, but you have an extra skill and emotion to be able to act as though if you're going through that same En problem. otras palabras, pudiera ser que verdaderamente no tenga los mismos sentimientos, pero que tus emociones son tan equitativas que puedes entender los dolores por los cuales está pasando. Example is like when you go to a friend's wedding and you feel much joy for them. Es lo mismo como que si fueras a la fiesta de matrimonio de uno de tus amigos y sientes el mismo gozo que esos. Que And maybe ellos. when you go to their wedding, you remember how your wedding was, and you Porque feel that extra excitement posiblemente and si joy. vas a su fiesta de matrimonio, recuerdas el tipo de fiesta que tú tuviste y los gozos que pasaste. Or perhaps you're not married yet, O posiblemente todavía no te has casado aún, but you can imagine how you would feel if on your pero te wedding day. estás imaginando cómo tú vas a sentirte en el día de tu matrimonio. And you could share that feeling of excitement and joy with your friend. Y or puedes family. así compartir ese momento de gozo con tu amigo. Let's read in 2 Corinthians 1, Vayamos a leer en 2 de Corintios capítulo 1, verse 3 and 4. versículo 3 y 4. 2 Corinthians 1, verse 3 and 4 says, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforted us in our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amen. Amén. Here Paul tells us that God comforts us when we are suffering. Aquí podemos entender que Dios nos conforta cuando estamos sufriendo. He shows us love, mercy, and compassion Él nos demuestra amor, compasión, when we are having problems in our lives. cuando venimos a tener problemas en nuestras vidas. And who here hasn't had any problems in their ¿Y life? quién aquí en la tierra no tiene problemas en su vida? And who here hasn't been comforted by God? ¿Y quién aquí no ha sido confortado por Dios? Paul here is saying that we, because we have suffered and been comforted by God, we are qualified, therefore, to comfort others Así through que God's aquí grace. Pablo nos está enseñando que si nosotros hemos sido confortados por Dios o consolados por Dios, entonces nosotros tenemos la capacidad de consolar a aquellos que están sufriendo By God's grace. por el amor de Dios o para a través del deseo de Dios. That is a step further that moves from sympathy to empathy, because you Yes, can it is. understand the person, what they're going through. Y este es un paso adelante de simpatía, que es empatía, porque podemos entender lo que otros están pasando. Now, there's much more to this, Aún más que esto, and I don't want to go into too much detail, but I do want to go into detail in the book of Job, chapter 2. y aún más que esto, vamos a entenderlo un poco más a través del libro de Job, capítulo 2. Job chapter 2, verse 11 through 13. Job 2, del 11 al 13. We see that the friends of Job come to visit him. Como puedan ustedes leer ahí, los amigos de Job vinieron a visitarle. In fact, they heard of evil that has come upon him, En realidad escucharon el problema por el cual estaba pasando, and each one of them decided to meet together
Y cada uno de ellos decidieron unirse and so that they could go together at once to visit Job. e ir a visitar al mismo tiempo a Job. It says, the scripture says, to mourn with him and to comfort him. Y la escritura dice para poder sufrir con él y confortarle. So they made a plan. They said, you know, our friend is not well, he is suffering. Así es de que vinieron a hacer un plan y se dijeron, nuestro amigo no está bien, está sufriendo. Let us get together and go see him. Juntémonos para irle a visitar. So we can mourn with him, we can comfort him. Para que así podamos nosotros también dolernos con él y podamos confortarle. And in verse 12 it says, when they were coming up to him and they saw him from afar, Y el versículo 12 dice que cuando ellos le estaban yendo a visitar y lo miraron desde lejos, they barely even recognized him tristemente no le podían reconocer. because of how much suffering and had such a change of his face had Porque occurred. cuán grande cambio había en su rostro a través del sufrimiento que llevaba. And it says that they lifted up their voice and they wept before they even came in front of Y him. entonces dice la escritura que ellos levantaron sus voces y lloraron, And they aun rent cuando their no clothes. estaban junto a él. And they tore their clothes from this Y no agony. solamente eso, sino que desgarraron sus ropas en demostración de agonía por él. And they sprinkled dust upon their heads towards heaven. it Y, says. y aventaron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo en demostración de dolor. We know that every culture has a different way, a different demonstration of suffering and of weeping. Como podemos saber, en cada cultura hay diferentes demostraciones de mostrar la pena o dolor. And according to their culture, this is how they showed the outward appearance of suffering. Y de acuerdo a la cultura de esta época, ellos demostraban de esta manera cómo es que ellos sentían dolor. Now, verse 13 is very interesting. Y el versículo 13, el cual resulta bastante interesante, So they sat down with him dice que se 7 sentaron days durante 7 días and 7 nights, y 7 noches. and none of them spake a word, Y ninguno de ellos le alzó alguna palabra, for they saw that his grief was very great. porque ellos miraron que su dolor era exagerado, o sea, muy grande. How great of friends did Job have? Qué grandes amigos tenía Job. And within friends, they could discuss certain things and not be offended, of course. Y entre amigos se puede discutir, como ustedes saben, entre amigos se pueden discutir algunas cosas y no sentirse ofendidos. And we know the discussions of theirs changed later in the chapters. of Y Job. podemos saber también que la discusión cambió o subió un poco de tono en los capítulos siguientes. But in the very beginning, when they first came to see him, they didn't say anything to him for Pero 7 days. al principio, cuando vinieron a verle, no mencionaron palabra durante 7 días cuando estaban con él. They simply sat with him in mourning. Simplemente se sentaron con él y llevaron su dolor. They didn't share his same exact experience. No habían pasado su propia experiencia igual. They didn't have all their family and all their possessions completely taken from them. No habían perdido toda su familia ni tampoco todas sus posesiones. They weren't suffering physically from the same ailment that Job dealt with. No habían sufrido físicamente los mismos sufrimientos que Job había pasado, But they were able to put themselves in his position. pero tuvieron la capacidad de ponerse ellos mismos en la posición de Job And suffer and mourn y with him. sufrir y pasar ese dolor con él. When someone is comforting a person in their suffering, Cuando alguien está confortando a alguna persona en su sufrimiento, it's not always necessary for the comforter to have experienced the same kind of suffering to the person. no es they need. necesario que cuando se está confortando a una persona necesariamente se tenga que pasar por el mismo sufrimiento que esta persona está pasando y sus mismas necesidades. But just to be able to be there with that person in need, Pero el hecho de estar ahí con esa persona en su necesidad and also to tell them that you also have suffered in the past and overcame,
y dejarle saber, tratando de confortarlo, diciéndole que también habían sufrido ellos en el pasado, o también habías sufrido tú en el pasado, y lo habían sobrellevado o lo habías sobrellevado, helps the person in need to know that there is still good things to come in the future. es dejarle saber a la persona que por encima de los sufrimientos hay esperanza en el futuro. That is why our personal testimonies, brother, to others is very important. Por esta razón, queridos hermanos, nuestro propio testimonio hacia otros es muy importante. It's good to know that other Christians do suffer on a day-to-day basis. Es bueno saber que hay otros cristianos que están sufriendo día a día. They are going through difficult experiences. Están pasando por diferentes experiencias. And there will be a day when we also come before in these difficult times. Y va a haber algún día en el cual nosotros también vamos a pasar por estos días difíciles. We can overcome these difficult times Y podemos sobrellevar estos días difíciles by God's mercy, a través de la misericordia de by His Dios, grace, por su gracia, but also by the edification of each other. pero también por la edificación de cada uno entre nosotros. To be able to help each other in need. Porque podemos ayudarnos entre nosotros en el momento de necesidad. The scripture says, and also there's a saying that iron sharpens iron. Porque la Escritura también dice que el hierro afila o amolda al hierro. So if we try to sharpen iron with plastic or with Porque si nosotros intentamos afilar el hierro con un plástico o con otro metal que no es posible, that is not as strong as the other metal, que no es as lo iron, suficientemente fuerte como el metal, it just won't sharpen. entonces no se podrá It's not afilar. strong enough. Porque no es lo suficientemente fuerte. But as Christians, we can come together and empathize one with another to be able to help each other grow in Christ. Pero como cristianos deberíamos de unirnos unos con los otros y sentir la misma empatía hacia cada uno de nosotros. So the difference really between sympathy and empathy is Y así es que en realidad la diferencia entre empatía y simpatía es sympathy says, I feel for you. que la simpatía dice yo siento por ti, But empathy says, I feel with you. pero la empatía dice yo siento igual que ti. Has anybody experienced this situation where someone asks you to pray for them? ¿Alguna vez ustedes han presentado esta situación cuando se les ha pedido que oren por él o por ella, But they don't give you any details. pero no se te da ningún They detalle? don't say what? No se te dice la razón por la cual se te está pidiendo que They ores. say, I'm going through something, please pray for me. Y se te dice, estoy pasando a través de un problema, por favor, ora por mí. And what do? ¿Qué es lo que haces? Do you forget to pray? ¿Se te olvida orar? Sometimes realistically that happens. Oh, pray for me. And then you go home and En you forget algunas to pray. ocasiones puede haber sucedido que se te ha pedido ora por mí y llegas a casa y lo olvidas. That would be apathy. Esto vendría a ser apatía. You're indifferent on the need of Indiferencia, somebody else. como hablamos la vez anterior en el sermón anterior. But now if we do go home and we pray for the individual, not knowing what we're really praying for, but just asking for their needs, Pero en esta ocasión, si se nos pide que oremos por una persona y vamos a casa y oramos por esa persona no sabiendo sus necesidades ni sus situaciones, then that would be praying out of sympathy. entonces vendríamos así a orar por esa persona por causa de la simpatía que tenemos a la persona. Now, if the person that asks you to pray for them explains what happened, Pero si la persona que te pide que ores por ella te explica lo que está sucediendo they say, please pray for me, I just lost my y job. te dice, por favor, ora por mí, he perdido mi trabajo. And because of your past experience, you have also lost a Y job at some point. posiblemente porque en tu experiencia pasada también hayas perdido el trabajo. You respond to them saying, I've gone through that before. Puedes responder y decir, ya pasé por esta situación. That I've lost the job before in the past. Porque yo también perdí un trabajo en el pasado. And you say, it's a difficult situation to be in, but you will get out of it.
Y le dices, es una situación muy difícil en la que estás, pero vas a salir de ella. Or you say some kind of words of encouragement to them. O tal vez de repente algún tipo de palabras de ánimo. But you remember how you felt when you lost your job. Pero también te recuerdas de cómo te sentías tú cuando tú perdiste tu trabajo. You remember the agony you felt when you were in that situation. Y también recuerdas la agonía que estabas viviendo cuando tú estabas en esa situación. And because of that, you absolutely do not forget to pray for this person. Y entonces, por esta razón, absolutamente no se te olvida orar por esa persona. When you get home, you pray for them. Porque cuando llegas a casa, oras por la persona. And you pray for them out of empathy. Y oras por esa persona por causa de tu empatía hacia esa persona. Now, what if a stranger feels what I feel, and I don't know about it though? ¿Y qué hay si una persona siente lo que yo siento y no sé yo de eso? Say, for example, the person I asked to pray, they also asked somebody else to pray, but they don't know the situation. Porque la persona que pregunta que oren por ello y preguntan a alguien más, pero no se conoce la situación por la cual se está pidiendo la oración. Is there any effect on me not knowing that somebody else is praying for me? ¿Puede haber algún efecto en mí no sabiendo que alguien más está orando por mí? What helps is the movement or action of that sympathy and empathy makes toward the person. Lo que ayuda es what helps is the movement or the action that sympathy and empathy makes or creates towards another person. Lo que hace la simpatía y empatía lo que hace la simpatía o la empatía hacia esa persona o a creer hacia esa persona is an action towards that person. Es la acción que se toma hacia esa persona. It's what that initial emotion creates towards another person for their benefit. Es el principio de la reacción que crea hacia esa persona para su beneficio. It's a little word of comfort or a Es una gesture of palabra kindness. de ánimo Or a gesture of kindness. o de alguna Un gesto. ¿ah? Un gesto de O un gesto de bondad hacia la persona. that helps manifest Lo que the true ayuda a compassion manifestar of Christ. lo que What helps manifest the compassion of Christ. que ayuda a manifestar la compasión de Cristo hacia la humanidad. Thank you. I know this is a lot of words. A veces es un poco difícil traducir sus pensamientos. Even for me, I can imagine for someone else. So let me read this quote. It says, "Doing the right thing, Déjenme leer esto que dice lo siguiente. doing the right thing Haciendo lo correcto matters more importa más than feeling the right thing." que curando Than sentir lo correcto. que sintiendo lo correcto. So doing the right thing matters more than simply just feeling the right thing. Así de que haciendo lo correcto ayuda más que solamente sintiendo lo correcto. There's an old theologian from the 1800s. His name is William Shedd. Un teólogo de los 1800 cuyo nombre es Guillermo Shedd. Guillermo Shedd. I have it translated here for you. Let me read it first in English. It says, "The strength and reality of sympathy are seen in the amount of self-sacrifice that one is willing to make for the miserable, rather than the mere fact that one has felt precisely the same misery himself." La fuerza y la realidad de la simpatía se ven en la cantidad de sacrificio personal que uno está dispuesto a hacer por los miserables, más que en el mero hecho de que uno mismo ha sentido exactamente la misma miseria. Amen. Amén. What does this mean? ¿Qué significa esto? It means that our sympathy Significa que nuestra simpatía and our empathy y nuestra empatía is not enough. no es suficiente. It is worthless, rather, En realidad viene a ser sin valor. if it does not create an action towards
another person for their benefit. En realidad no crea ningún tipo de acción hacia otra persona y su beneficio. In other words, empathy and sympathy En otras palabras, empatía y simpatía have no benefit unless it leads you to compassion. no tienen ningún beneficio a menos que te lleve a compasión. Or in some translations, it leads to mercy. Y en otras traducciones habla de que te lleva a misericordia. Let us read in Psalms 86:15. En Salmos 86:15 It says, "But thou, O Lord, art a God full of compassion and gracious, long-suffering, and plenteous in mercy and truth." Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Amen. What is God full of? ¿De qué está lleno Dios? Of compassion. De compasión. What are we lacking? ¿Qué es lo que nosotros casi no tenemos? Compasión. But guess what? Pero ¿qué creen? We know where we could get more compassion. Nosotros venimos o aprendemos de dónde podemos obtener más compasión. We know where to get it. Nosotros sabemos de dónde obtenerla. We need only to ask. Lo God. único que necesitamos es actuar. And He is ready and willing to fill us with His Pedirle love. a Dios y Él está dispuesto a llenarnos de compasión. Let's read in the book of Luke chapter 10. Vayamos al libro de Lucas capítulo 10, Luke chapter 10 verse 32 versículo 32 through 34. al 34. What is the story of? ¿De qué historia se está hablando aquí? Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amen. In English says, likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and we saw him, he had compassion on him, and went to him and bound up his wounds, pouring oil and wine, and set him on his own beast, and brought him into an inn, and took care of him. What is the difference between sympathy and compassion? ¿Cuál es la diferencia entre simpatía y compasión? It's action. Es la acción desarrollada. We see here a Levite, a priest, Encontramos aquí un Levi, un sacerdote, un Leví, perdón, un hombre de importancia, that saw this person. que miró a este samaritano, No, the person a that esta that persona, was on the floor, beaten, bruised. el cual estaba en el piso, estaba golpeado, And he walked around him. y entonces le rodeó y continuó su camino. But then a Samaritan came and saw the same Jewish man on the floor, Pero vino el samaritano y vio a la misma persona o al mismo judío en el suelo. and at the time, Y the en el Samaritans momento- weren't really good neighbors or good friends with the Jewish nation. En el momento los samaritanos y los judíos no llevaban muy buena relación. So naturally you would think, oh, this Samaritan's just going to walk around So, him as well. naturalmente debería de haber pensado, este es un judío y el samaritano hubiera continuado su camino. But instead, because of the compassion that came upon the Samaritan, Pero todo lo contrario sucedió. Por causa de la compasión que tuvo este samaritano hacia la persona caída, he went to him fue hacia él and he took care of him. y le cuidó. And he did much more than that, we know from the E story. hizo más que cuidarlo, sino que lo llevó con él. That's equivalent, brethren. If we're walking down the street and we see a homeless person laying on the corner, Es equivalente a que si nosotros vamos caminando por la calle y vemos a una persona sin hogar tirado en la calle, and instead of going to help them, we walk around. We cross the street es lo and we go all mismo the way around que just to si avoid this en situation. vez de irle a ayudar, nosotros buscamos el alejarnos de él y continuar nuestro camino. Have we done that? ¿Alguna vez hemos hecho esto? Maybe not that dramatic, No de repente así de dramático,
But maybe if someone on the street asks for help, Pero de repente a lo mejor si en alguna ocasión alguien te pide ayuda, or if they didn't even ask for help, maybe it's just obvious they need help. o si ni siquiera te han pedido ayuda, sino que obviamente sabes que necesitan ayuda, Have you felt that compassion to stop and do something? ¿has sentido esa compasión de parar y ayudar a alguien? To simply even ask, are you okay? Is there something you O need? simplemente preguntarle, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Because sometimes they'll respond, no, I'm fine, I have everything I need. Porque en algunas ocasiones se nos contesta, no, estoy bien, tengo todo lo que necesito. Do we have compassion for others, brother? ¿Tenemos verdaderamente compasión por otros, hermanos? Do we remember how much comfort the Lord has provided to us in our times of troubles? En alguna ocasión hemos recordado cuánto comodidad hemos tenido. How much comfort the Lord has provided to us in our troubles? O cuánta tranquilidad o consolación el Señor nos ha proveído. Let's read 1 John chapter 3. Leamos primera de Juan capítulo 3. This is right what we need to hear. 1 John chapter 3 verse 17 says, Versículo 17 dice lo siguiente: But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amen. If we have the ability to help others in need, Si tenemos la habilidad de ayudar a los que están en necesidad, but we don't help, pero no ayudamos, we prove very simply that the love of God is not in us. probamos que verdaderamente el amor de Dios no está en nuestro medio, no está en nosotros. We prove that we are liars Probamos que verdaderamente somos mentirosos, because we call ourselves Christians, porque nos llamamos cristianos, but our actions pero nuestras don't acciones show it. no lo demuestran. Looking to Jesus, Mirando a Jesús, who is of course the author and finisher of our faith, porque es en realidad el autor y consumador de nuestra fe, can also be the author of compassion in our lives. también debe de ser el autor de la compasión en nuestras vidas. Psalms 145, 7 and 8. Salmos 145, 7 y 8. I think it's just 8. 145. Yeah, just 8, sorry. El versículo 8. It said, The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and great of mercy. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Compassion is love in reaction to the need of another. La compasión es el amor y la reacción hacia las necesidades de otro. When we see the need for someone else, Cuando vemos la necesidad de alguien más and we love another person, y amamos a esa persona, even if we don't know them, aun cuando no le conocemos, compassion will be manifested la compasión va a ser manifestada. because of what we feel inside will be revealed on the outside. Por lo que sentimos dentro es lo que va a revelarse afuera en nuestro entorno. And that can be revealed because we remember what Christ has done for us. Y esto se puede ser revelado porque recordamos lo que Cristo hizo en nosotros. We're going to read from the book Call to Medical Evangelism and Health Education. Voy a leer de un libro llamado El Evangelismo y la Educación Médica de la Salud, para la salud. It's page 12. Let me read it in Spanish. In Lo va a English. leer primero en inglés, después lo leo en español. It says, True sympathy between man and his fellow men is to be the sign distinguishing those who love and fear God from those who are unmindful of his law. How great the sympathy that Christ expressed in coming to this world to give his life a sacrifice for a dying world. Llamado al Evangelismo Médico y la Educación para la Salud, página 12.
La verdadera simpatía entre el hombre y sus semejantes es ser el signo que distingue a los que aman y temen a Dios de los que no tienen en cuenta su ley. Qué gran simpatía expresó Cristo al venir a este mundo para dar a su vida un sacrificio por un mundo moribundo. Su vida, ahí está añadiendo una palabra. Why did Jesus die for us? ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Because we deserve to die. Porque nosotros somos los que merecemos morir. But He has given us a way out Pero nos ha dado una manera o una salida because of His great compassion for us. por la gran compasión que tiene hacia nosotros. He didn't just leave us in our own condition. No nos ha dejado en nuestra propia condición. He made a plan Él hizo un plan and put it into action y lo puso en acción so that we can be saved. para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Now, is that true for all of us here? ¿Es esto una realidad en todos los que estamos aquí presentes? Did Jesus die for all of us here? ¿Que Jesús murió por todos nosotros? Did He not die for me? ¿No murió Él solamente Did por He not mí? die o for para- you? ¿No murió Él por ti también? So we know the love of God. Venimos entonces a conocer el amor de Dios. We know who He is. Venimos a saber quién es We Él. know what He's all about. Sabemos a saber qué es lo que significa todo en Él. But sometimes we forget that we are called to imitate Him. Pero seguido se nos olvida que somos llamados a imitarle. And read from the book Acts of the Apostles, page 516. Voy a leer del libro de los Hechos de los Apóstoles. There's a very vivid description of the sympathy of Jesus toward Peter. Y es una vívida explicación de la simpatía de Jesús hacia Pedro. It says, the Savior's manner of dwelling with Peter had a lesson for him and his brethren. Although Peter had denied his Lord, the love which Jesus bore him had never faltered. And as the apostles should take up the work of ministering the word to others, he was to meet the transgressor with patience, sympathy, and forgiving love. Remembering his own weakness and failure, he was to deal with the sheep and lambs committed to his care as tenderly as Christ had dealt with him. Simpatía de Jesús hacia Pedro. La manera en que el Salvador trató con Pedro tuvo una lección para él y sus hermanos. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor que Jesús le dio nunca había fallado. Y como el apóstol debería emprender el trabajo de ministrar la palabra a otros, debía encontrarse con el transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Y recordando su propia debilidad y fracaso, debía tratar con las ovejas y corderos comprometidos a su cuidado tan tiernamente como Cristo había tratado con él. Amen. Amén. That's important, brethren, Esto es importante, hermanos, to remember our own weakness, que recordemos nuestras propias debilidades, our own failures, nuestras propias fallas, our own problems that we have been able to overcome through the grace of God. nuestros propios problemas que hemos podido sobrellevar a través de la gracia de Dios. We know that God is love, Sabemos que Dios es amor. and His love for us was demonstrated above all things when He sent His own Son to be Y su sacrificed amor for our hacia sins. nosotros fue demostrado por encima de todas las cosas cuando Él envió a su Hijo a morir por nosotros. So we are not only called to worship God, Y así es que no solamente venimos a ser llamados a adorar a Dios, we were also called to be His imitators. sino que también hemos sido llamados a ser sus imitadores. And there is nothing more that we should try to imitate than His love that He has shown to us. Y no hay cosa mayor que no debamos de hacer, sino que de imitar el amor que Él nos ha demostrado. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. It's very well known throughout the world. Un versículo bien conocido a través del mundo. 1 Corinthians 13:13 says, Now abideth faith, hope, and charity. These three. But the greatest of these
is charity. Primera de Corintios 13:13 dice lo siguiente: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amen. Amén. Now, speaking in relation to our topic today, let's see Yes, this verse, the same verse, but from a different perspective. Y hablando en relación sobre el tema que estamos tratando hoy, We can say that now abideth sympathy, empathy, and compassion. ahora podemos decir que en realidad está entre nosotros la simpatía, la empatía y la compasión. But the greatest of these Pero la three mayor de esas es is compassion. compasión. Let us not underestimate the power of sympathizing and empathizing for others. No debemos de subestimar el poder de enfatizar y empatizar hacia otros, So long as it leads to showing others compassion. mientras esto nos lleve a demostrar a otros compasión. Because this will reveal the true character of Jesus in our hearts. Porque esto en realidad demuestra el verdadero carácter de Jesús en nuestros corazones. It reveals that we allow Jesus to abide in us Y demuestra que verdaderamente permitimos que Jesús more en nosotros. because we simply are a reflection of the compassion of Christ. Porque verdaderamente, simple y llanamente venimos a ser un reflejo de la compasión y del amor de Cristo. May the Lord help us, brethren, Que el Señor nos ayude, queridos to hermanos, be imitators of Jesus para que seamos imitadores de Jesús in His sympathy, en su simpatía, His empathy, en su empatía, but more importantly, pero más importante, in His action of compassion towards the world. en las acciones de compasión hacia el mundo. Amen. Amén.